Capítulo 5. El pensamiento. Con él realizamos innumerables aprendizajes. La base de este es la memoria. Pensar es emplear, aprovechar y aplicar la inteligencia, y se puede hacer de la manera correcta o incorrecta según el dominio de las habilidades. Estas son algunas causas que limitan la capacidad para pensar. Aquí tenemos algunos tipos de pensamiento, aunque existen muchos más. Aquí les presentaremos 10 habilidades del pensamiento, las cuales son consideradas como elementales. Aquí se muestran algunas de las habilidades que logra el pensamiento. La observación y la descripción. Proceso de identificación de cosas, objetos o situaciones. La descripción es la comunicación de lo observado y ahí inicia el conocimiento de la realidad. Aquí tenemos algunas definiciones sobre la observación y la descripción. Estos son algunos de los pasos a seguir para realizar una buena observación. Después de recabar suficientes datos de la observación, pasamos a realizar la descripción. Aquí tenemos los pasos a seguir para realizar una buena descripción. La comparación es un proceso mental que establece diferencias y semejanzas entre las características de dos objetos. Dentro de la comparación existen las variables, las cuales son características que pueden tomar diferentes valores dentro de la comparación. Es importante adquirir la habilidad de identificar y comparar las semejanzas y diferencias entre los objetos. Aquí tenemos el proceso que se lleva a cabo para realizar una comparación. Tipos de relación. Existen distintos tipos de relación entre las comparaciones. La clasificación y división. La clasificación es un proceso mental que establece categorías y agrupa las cosas según determinadas críticas y características. La clasificación es el modo más simple de discriminar un conjunto y agruparlo en subconjuntos parecidos. También se les nombra jerarquías o sistemas taxonómicos. Una de las clasificaciones más comunes son las clasificaciones sencillas. Por otra parte, tenemos la división, que es la forma más elemental de la clasificación. Consiste en distribuir los elementos de un conjunto en cierto número de casilleros. La definición de conceptos es la síntesis que expresa las características esenciales. Es un concepto mental que se refiere a la esencia del objeto conocido, donde interviene la extensión y la intención. La definición de definición es la expresión de lo que es un objeto sin decir nada más que lo esencial. Una buena definición debe ser breve, clara y exacta. Aquí tenemos algunos tipos de definiciones, los cuales son la estática, dinámica y dialéctica. Pensamiento hipotético. Sirve para identificar y describir un objeto según sus características. Es una suposición temporal o provisional. Existen distintos tipos de hipótesis, pero la más usada es la hipótesis científica. Cambio, secuencia y transformaciones. El cambio es un fenómeno que modifica las características. Existen 3 tipos de cambio: alternancia, progresivo y cíclico. Una secuencia es una sucesión de estados o características según algún criterio previo. La secuencia se puede representar por medio de diagramas, dibujos o filmaciones. Por último, tenemos una transformación, el cual es un cambio de tipo natural o espontáneo. Su complejidad depende del número de variables que intervienen en los cambios que le dan origen. Tipos de transformaciones: de cambios físico, deterioro, alcanzar un progreso, fases vitales de desarrollo, continuas, idiomáticas o de costumbres culturales. Capítulo 7. Antecedentes del estudio de la creatividad. Varios han estudiado el estudio de la creatividad. De lo opuesto han dicho estos tipos de creatividad, que es la plástica, que se relaciona a artes visuales, que es, por ejemplo, al niño que se encuentra con la Torre Eiffel. Y de la frente es la que representa los sentimientos, las actividades y los valores. O sea, por ejemplo, la que predomina en un arte y sueles hacer donde expresa los sentimientos, que es tristeza, alegría o enojo. La filosófica es el tipo de creatividad que suele ser una generación de conocimiento e interpretación del mundo. Por ejemplo, el monito que se ve que está viendo una pieza de rompecabezas, está analizando qué podría ser. Los siguientes tipos de creatividad, que es la científica, que es, por ejemplo, la que está ahí Albert Einstein, que es la solución de problemas o conocimientos de algunas cosas. Y la inventiva es poder crear un nuevo producto en el cual se pueda utilizar de manera ordinaria.
Y la social es la creatividad de poder comunicarte con las demás personas. También existen 5 planos de la creatividad. El primer plano es cuando los niños realizan dibujos sin copiar. Es cuando un niño se le ocurre un dibujo y desea expresarlo. En el segundo nivel, en la mayoría del común, son la generación de ideas. Igual como lo había dicho, es como, aquí se puede poner como la social, que se puede hablar o escrita. También el tercer nivel es como hacer una receta culinaria, que es, por ejemplo, el pastel. Y los siguientes 2, en el cuarto nivel es como científica, donde le había dicho, en donde salen los filósofos, los arquitectos y todo eso. Y en el quinto nivel está reservado para personas que normalmente salen cada siglo, los que inventaron el internet, la luz y todos ellos. Ese es para el quinto nivel y puede representarse cada siglo y es muy poco. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Rodríguez y vengo a presentarles los temas 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10. El primer tema es el análisis. El análisis es una operación compleja de pensamiento que permite separar real o figurativamente un todo en sus partes para el estudio de estas y de las relaciones que entre ellas existen. El análisis permite atender especialmente cada una de sus partes, determinar las relaciones que existen entre ellas, comprender la organización interna, jerarquizar la importancia particular de cada parte y entender cómo interactúan. Los pasos para efectuar un proceso de análisis son, primero, definir el propósito o el objeto que se persigue, definir el tipo de análisis conveniente, ya sea de partes, relaciones, estructura u operación, determinar qué totalidad se va a analizar, identificar las partes según los criterios elegidos, estudiar los aspectos de las partes que sea necesario dentro del sistema analizado, estudiar cómo se relaciona cada parte de los demás, examinar si algunas partes forman subsistemas y las propiedades de los mismos, revisar las operaciones efectuadas en busca de errores o reconsideraciones y por último redactar el informe respectivo. Todo esto en el tema del análisis. Nuestro siguiente tema es la síntesis. La síntesis es el proceso más complejo del pensamiento. Permite integrar partes, cualidades o relaciones para formar entidades o totalidades nuevas y significativas. Se considera como un proceso opuesto al análisis del tema que hablamos. Entrenarnos en la síntesis es prepararnos para crear, hacer o producir aquello que vendrá a transformar la realidad en nuestro provecho. Con la síntesis como eje, define qué y para qué vas a producir tu objeto síntesis. Piensa en él o los destinatarios de esta creación. Reúne los elementos o parte que esperas unir en un todo. Determina los principios, reglas o bases teóricas según las cuales vas a trabajar. Estudia los nexos o relaciones que existen entre los elementos que piensas integrar y crea o elige una especie de modelo abstracto para que guíes tus actividades. Nuestro siguiente tema es la evaluación. La evaluación es un esquema de pensamiento que consiste en emitir, justificándolos, determinados juicios de valor acerca de objetos, situaciones y hechos. Se cuenta como 2 categorías de evaluación, la interna y la externa. En la interna se compara un objeto o situación existente con un objeto o situación ideal. En la externa se comparan objetos o situaciones existentes considerando criterios externos activos esperados. En toda evaluación intervienen criterios de comparación o juicio. A estos criterios suelen llamarse valores y su estudio es de una importancia capital para el bienestar personal y de la sociedad. Y por último, el tema 6.10, pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado que hace a una persona experta en ello, mediante la conceptualización, aplicación, análisis, síntesis o evaluación de la información generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación. Esta definición fue dada por Richard Paul en un sumario redactado para la National Council for Excellence in Critical Thinking. Otro de los puntos que él toca es que el pensamiento crítico puede ser percibido en 2 componentes, en un conjunto de habilidades para procesar y generar información y opciones, y en el hábito, basado en un compromiso intelectual de usar esas habilidades para guiar la conducta. Una persona que ha desarrollado una forma crítica de pensar también sabe desechar y combatir razonamientos que tienen todas las apariencias de verdaderos y ciertos, pero que conducen a conclusiones erróneas o absurdas. En otras palabras, sabe desechar las falacias. Bien, yo continúo con este tema de la creatividad según la postura de Mauro Rodríguez Estrada y el doctor Federico de Tavira. Estos autores mexicanos definen la creatividad como una cualidad simbólica del ser humano y como una potencialidad de manejar lenguajes simbólicos que permite tratar lo ausente como si estuviera presente.
Este último, el doctor de Tavira, nos da 4 motivadores o impulsos para que surja la creatividad, que van desde la conciencia de sabernos limitarnos, el paseo de la autorrealización, el placer de jugar y el gusto por el liderazgo. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos el 7.7, que es la creatividad, la inteligencia, la sabiduría y la imaginación. Hay que saber que hay una relación entre la creatividad y la inteligencia, que esta va, pues que en sí la actitud creativa no está condicionada a la posesión de una inteligencia muy brillante. En su opinión, no es tan necesario tener un alto coeficiente intelectual, Una persona puede ser más creativo que inteligente o viceversa. O sea que sí van de la mano, pero ninguna depende tal cual de la otra. Como podemos ver enseguida, tenemos una tabla de la relación creatividad-inteligencia que son 14 principios que se pueden leer más para obtener más conocimiento sobre cómo va este tipo de relación. Ok, el siguiente tema tenemos la sabiduría e inteligencia. Un primer vistazo a la sabiduría, pues sabemos que es un repertorio mental rico en posibilidades, modelos, analogías y perspectivas del mundo, lo cual se adquiere viviendo durante mucho tiempo. Sin embargo, esto cambia con un adecuado medio de estudio sistematizado. Existen algunas afirmaciones de lo que representa la sabiduría. Pues también nada más leeré 2 aquí y 2 en la siguiente para no alargarme mucho. Tenemos la primera, que es: la sabiduría puede formar conceptos muy particularizados gracias a la intervención de los valores, rehúsa encerrarse en juicios fáciles y certezas falsas. Y la sabiduría sabe que la lógica no se lleva bien con los sentimientos, en especial con el amor. En las siguientes afirmaciones también leeré otras 2 para no alargarme demasiado. Tenemos: la sabiduría es útil cuando ocurren circunstancias complejas que no se resuelven con el pensamiento ordinario, y la sabiduría no es un sustituto de la lógica, sino el sistema operativo de la percepción. Continuación, inteligencia o sabiduría. Sabemos que estos son 2 conceptos totalmente distintos. Como ya lo habíamos visto en el semestre, la sabiduría tiene más que ver con la perspectiva que con los detalles. La inteligencia consigue información, mientras que la sabiduría armoniza la aplicación de esa información en una situación personal. Y ya que mencioné lo de las perspectivas o percepción, hay que destacar que no solo es el resultado de aplicar sobre la realidad algunos sentidos. En ella también se considera el acomodo o estructuración en el cerebro de esa información obtenida, sobre todo la manera que se integra con los patrones mentales anteriores y las perspectivas que despierta. 7.8. Creatividad e imaginación. La imaginación es una función psíquica compleja, como ya sabemos, se refiere al producir imágenes mediante ciertas motivaciones, como puede ser de percepción, memoria, instinto, impulsos y un largo etcétera. Tenemos una cuestión aquí importante: ¿el orden o desorden aumenta la creatividad? Esto siempre se ha pensado que es verdad, y la verdad es que sí. El caos muestra, no oculta; exhibe, no tapa. El orden es más anticuado y en ocasiones puede parecer más básico. Básicamente el caos o el desorden te permite explorar, ser más libre, desatarte, más diversión y todo lo que conlleva, y el orden es más como sistemático, ir con los demás, y sabemos que los creativos son muy independientes de las demás personas. 7.9. ¿Cómo evaluar la creatividad? Los test actuales son sumamente deficientes. Como sabemos, para evaluar cualquier cosa existen exámenes como de matemáticas, ciencias. Esta ocasión no es, también es lo mismo, pero aquí resultan ser muy poco eficientes. Y enseguida tenemos cómo evaluar la creatividad. Una extensión es algo que debemos de considerar. El inciso A, que siempre y en todos los momentos del proceso la autoevaluación funciona como guía interna del hacer. Inciso B, en la ciudad se evalúa el proceso y los productos del mismo. E inciso C, hay que destacar que hay que saber que será evaluado, quiénes lo evaluarán directamente, con qué finalidad, en qué momento y sobre todo, cómo será evaluado. Y para extendernos con este tema tenemos opiniones de Sternberg, que este creativo nos dice que si una persona creativa está trabajando a presión, su calidad del producto disminuirá. También nos dice que hay distintos tipos de evaluadores, como que van desde los amigos hasta los llamados agentes de transmisión o periodistas y personas que pueden modificar la información en base a cantidades económicas. Y también nos dice que existen distintas finalidades como para guiar el proceso, discriminar, criticar, alentar, motivar y jerarquizar. Hasta aquí mi parte.